dejó su trono y su gloria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la reunión de oración y estudio. Gracias al Señor que nos podemos encontrar y reunir en esta tarde-noche, cortando la semana, a pesar del frío, a pesar del cansancio, podemos responder a la convocación del Señor. Así que antes de empezar, te invito a que podamos orar, ¿sí? Que tengamos un momento de oración y dejemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Querido Dios, te damos gracias en esta noche, gracias porque podemos disfrutar, Señor, de tu presencia entre medio nuestro. Podemos, Señor, disfrutar de ser iglesia, podemos disfrutar de tener una común unión. Podemos disfrutar, Señor, a pesar del cansancio, a pesar de las cargas o pesadez de la semana, de poder unirnos, Señor. Y en esta tarde vamos a cantarte, vamos a entonar 2 canciones, pero, Señor, el centro queremos que sea Cristo y realmente queremos preparar o que prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de Nelson, por su visita, pero también pedimos que seas vos hablándonos a través de él, según nuestras necesidades, Señor. Oramos y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a abrir la palabra de Dios, allí un versículo introductorio en el libro de Juan. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Y la primera canción que quiero que cantemos es Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, ¿sí? Esta es la vida eterna, el comienzo de la vida, verdadera vida, el comienzo de la vida espiritual, el comienzo de la vida que Dios tiene planeada, comienza cuando Cristo viene a nuestro corazón. Y hoy podemos cantar de ese amor. Te invito a ponerte de pie y allí en tu casa también poder cantar con nosotros esta canción. Mi vida comenzó. Seguimos de pie 2 minutos más y cantamos la siguiente canción pensando en esto, que la vida eterna, la verdadera vida, es que conozcan al verdadero Dios y a Jesucristo. Y dice que este canto que cantamos expresa un sentir y es necesario que se pueda oír. ¿En dónde? En las calles, en las plazas, en los campos, en las montañas, en nuestra vida, en nuestro diario vivir a lo largo y a lo ancho del país. Dice: Jesucristo es la verdad. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta es la verdadera vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Cantamos?
podamos tomar asiento y le damos lugar a Nelson, que nos va a compartir la palabra de Dios acerca de Jesucristo, el dador de vida eterna, y acerca del Dios verdadero. Nelson. Buenas noches. Libro de los Salmos, capítulo 7. Libro de los Salmos, capítulo 7. Habíamos visto en los primeros 2 versículos que el salmista hablaba de que se sentía asegurado solo en Dios. Versículo 3 al 5, donde él hacía una autoevaluación ante Dios de su propia condición. Del verso 6 al 9, el apuro de David en que Dios le respondiera. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante para continuar y cerrar con este salmo. Verso 10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Verso 10 y 11 nos habla precisamente del actuar justo de Dios. Dios no actúa impulsivamente, sino que Él actúa con justicia. Mi escudo está en Dios, quien salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Si cuando nosotros pensamos en el Dios soberano, nosotros pensamos muchas veces como lo hace David y lo plantea y lo presenta, como un Dios cargado de amor. Pero el amor de Dios, el amor en sí, en el amor confluye todos los atributos naturales o inmanentes del Dios soberano. Es decir, nosotros podemos conocer parte de lo que es ese amor, pero no comprenderlo en su totalidad. Decía Juan en su primera carta que precisamente nosotros tenemos una cualidad recibida desde el momento en que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal, y es la de haber conocido el amor, porque quien no ha conocido a Dios no conoce el amor. Pero eso no quiere decir que nosotros conozcamos el amor en plenitud, el amor divino en plenitud, porque el amor divino en plenitud encierra en sí mismo todos los atributos naturales o inmanentes de Dios. Pero sí nosotros podemos disfrutar de ese amor que nos ha alcanzado por medio de su obra redentora hecha en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Ahora, en este actuar justo de Dios, si hay algo en lo que yo puedo descansar, es que en Él hay segura contención para el justo. Él no cuida absolutamente a todos en una contención integral, pero sí hay una contención para el justo. Lo leíamos en el verso 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. David sabía que él se encontraba ante sus enemigos en desventaja, pero él sabía que Dios le iba a guardar. Él sabía que estratégicamente sí, pero no en función de los recursos, él se encontraba en ventaja de sus enemigos, pero él descansaba en Dios, en ese mismo Dios que en 1 Reyes 17 lo vemos, 1 Samuel capítulo 17, lo vemos aquel adolescente David informándose sobre lo que estaba sucediendo en búsqueda de sus hermanos, y cuando se entera de que había un gigante llamado Goliat que desafiaba al pueblo de Israel,
Él entiende que el desafío no era al pueblo de Israel, sino el desafío era a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Al Dios de los ejércitos del pueblo de Israel. Y entonces él asume que solamente Dios da segura contención a los justos, porque él avanza con una expresión tremenda que dice que él iba no con espada ni con lanza, sino que iba el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Y él avanzó sabiendo que su seguro estaba en Dios. Él da segura contención a los suyos. Encontramos en las Escrituras muchos ejemplos de la segura contención divina en medio de momentos de dificultad, ¿sí? A Misael, Ananías y Azarías, o más conocido como Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el horno de fuego, ellos avanzaron bajo una premisa, sabiendo que la segura contención de Dios es para con los justos. Ellos no esperaban no ser quemados, pero Dios los preservó. Dios los preservó a tal punto que dice que cuando salieron ni siquiera había en ellos olor a humo. Dios cuida, es el aseguro perfecto y permanente de aquellos que somos sus hijos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos avanzar y vivir de la misma manera. Él tiene cuidado de mí. El mismo Señor Jesucristo decía en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Primera acción, me siguen. Pero esa es una acción humana, nosotros le seguimos a Él. Pero ¿cuál es la acción divina? Y nadie las arrebatará de mi mano. La segura contención de los justos es Él. No por ser mejores que nadie, sino por haber sido justificados por Él. Pablo escribía a los hermanos en Colosas desde la cárcel, ¿sí? En el capítulo 3, y decía que nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Hay un aseguro para aquel que ha creído, hay un aseguro para el justo de que nadie puede ser arrebatado de la mano soberana de Dios. Y aun cuando las cosas no se den en función de lo que nosotros entendemos como una seguridad de ser liberados de aquellas cosas que nos aquejan, Él lo hace en su soberana voluntad como a Él le place. Recién mencionábamos a Misael, Azarías y Ananías, ¿sí? O Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pero también nos encontramos en Hebreos en el capítulo 11, terminando el mismo, donde habla de que muchos murieron apedreados, muchos murieron prendidos fuegos, aserrados, contemplando de lejos lo que se les había prometido, pero no lo alcanzaron. Entonces, ¿dónde está esa segura contención de los justos? Está en el cumplimiento del plan soberano de Dios, que todo lo ha permitido con un propósito. Y ese propósito no lo podemos comprender, pero sí lo podemos disfrutar. Porque aun cuando esos nombres de aquellos que padecieron de tal manera no están inscritos en la palabra de Dios, en la historia de la iglesia, han habido muchos que han muerto quemados, aserrados, descuartizados, y lo han hecho por amor de Dios. ¿Y dónde está el aseguro? El aseguro está en que cuando se cierran sus ojos en este mundo, se abren en la eternidad, donde no habrá ni llanto, decía Juan en el libro de Apocalipsis, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, sino que será de continuo y eterno gozo. Él es quien me da segura contención. El problema es que muchas veces cuando me siento débil o necesito contención, la busco en el lugar equivocado. Es cierto de que hay contención que creemos que no puede provenir de Dios, pero también debemos analizar toda la situación, ¿no? Muchas veces la falta de contención es una contención económica, por alguna necesidad económica que fue creada. Y el punto está, ¿quién creó esa dificultad económica? ¿Cómo apareció? Y comienzan ahí a manifestarse una serie de cosas que lo veníamos compartiendo
el mes pasado, ¿no? Ese autoanálisis. Hay cosas que suceden como resultado de mis propias decisiones. Y yo debo, en primer lugar, hacerme responsable de mis decisiones para que Dios comience a actuar en mí, transformándome para llevar vidas ordenadas, vidas que den la gloria a Dios. Y Dios sí nos puede sacar de esas dificultades, en la medida en que nosotros nos vayamos ordenando. Pero si siempre tenemos a alguien que nos saca del problema sin necesidad de un reconocimiento y un arrepentimiento a través de ese autoanálisis, difícilmente vamos a cambiar. Difícilmente vamos a cambiar. Porque aun cuando llore, aun cuando me angustie, pero vaya a mis padres, a mis tíos, a mis familiares, a mis amigos, y ellos me ayuden, no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio en la dinámica de vida. Ese cambio en la dinámica de vida está en entender que las cosas suceden, algunas porque Dios las ha permitido. Obviamente Dios permite todo en su soberanía, pero son resultado de mis propias decisiones, y otras en las cuales Dios en su soberanía ha determinado ¿para qué? Para que le conozcan más a Él. Eso le pasó a Job. No había razón para su sufrimiento, pero cuando termina el libro, ¿qué dice? Yo de oídas te había oído. De oídas te había oído. De oídas había escuchado que eres la segura contención de los justos y que el castigo era para los malvados. Sin embargo, todos le decían que él estaba recibiendo en él el castigo de los malvados. Pero cuando termina dice, yo hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. No le está cuestionando a Dios el porqué de los sinsabores de su vida que los afectaron económicamente, lo afectó en la salud, en las emociones, en lo familiar. Fue un combo integral el que tuvo que padecer Job. Sin embargo, él, descansando que solamente tenía segura contención en Dios, dice, no pecó ni con el pensamiento, y pudo entender que el propósito soberano de Dios, aún en una dificultad inmerecida desde la carne, pero permitida desde la soberanía de Dios, tenía el propósito de conocerle más a Él. Y en el verso 11 ya no habla de la segura contención de los justos, sino habla precisamente del seguro castigo de los impíos. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo y está airado contra el impío todos los días. Es la contracara de aquello que compartíamos anteriormente, ¿no? Del amor. Dios es amor. Y como Dios es amor, muchos creen que, bueno, al final de cuentas, Dios va a tener compasión de todos y a todos los va a traer hacia Él. Un tiempo antes, un tiempo después. Sin embargo, dice que Dios está airado contra el que practica el pecado todos los días. Dios no tiene el pensamiento, como hemos compartido en alguna vez de Mahatma Gandhi, ¿no? Que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No, porque el impío es el que no solo practica el pecado, sino que es pecador por naturaleza. Nosotros somos pecadores no desde el momento en que comenzamos a pecar, sino somos pecadores por naturaleza. No adquirimos una condición desde el momento en que cometemos el primer error, sino desde el momento en que somos concebidos. David escribía en uno de sus salmos, dice, en pecado me concibió mi madre. Y habla de el pecado original, ese pecado que trasciende las fronteras genéticas de lo biológico, llegando hasta lo espiritual, haciéndonos entender que lo que iba a escribir el apóstol Pablo más adelante era una gran verdad, por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos, por el simple hecho de ser hombres, todos somos pecadores.
somos pecadores. Si pecamos, porque somos pecadores. Porque está en nuestra naturaleza, porque eso es lo que somos. Y Dios dice, el seguro castigo lo tiene aquel que está lejos de Dios. Dios no ama al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y aquel que lo practica. Él no tendrá, decía ya en la ley, en Números capítulo 1, verso 3, Él no tendrá por inocente al culpable. Él no tendrá por inocente al culpable. Pablo escribía a los hermanos en Tesalónica diciéndoles, es justo delante de Dios dar justa retribución. El Dios justo no suaviza con amor humano su justicia. Su amor implica justicia soberana y absoluta. Él es el Dios soberano por excelencia. Él es aquel que, según el mismo Señor Jesucristo, narrara allí en Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, van a venir tiempos en los cuales muchos, o va a venir un tiempo especial, en el cual muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanidades, y dice, yo les responderé, nunca os conocí. Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados para el fuego eterno que está diseñado para Satanás y sus seguidores. Es interesante poder comprender este concepto del castigo seguro para los impíos, porque es lo que debe movernos a nosotros a entender que aquellas personas que nos rodean y aún no tienen a Cristo en su corazón, es inevitable que la justicia de Dios caiga sobre ellos. La justicia de Dios cayó sobre el Hijo para poder alcanzarnos a nosotros. No es que Dios pasó por alto la justicia, como decía el poeta que lo resalta y lo explica de una manera hermosa, dice, la santa vara de la justicia Dios blandió, consumado es, Él declaró, Dios por eso le aceptó, aleluya, gloria a Cristo. Él cargó en la cruz el castigo de nuestra paz, Isaías capítulo 53. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús. Y aquel, como escribiera el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿A fin de qué? De que seamos hechos justicia de Dios en él. Aquel que nunca pecó fue tratado como un pecador. Es esa la idea en el original. Al que nunca pecó fue tratado como un pecador, a fin de que aquellos que hemos creído seamos hechos justicia de Dios en él. Y del verso 12 al 16, el salmista habla de dos opciones en las cuales el ser humano cae. O cae en el arrepentimiento o cae en ser atrapado, inclusive en aquello que entiende o ha creado para convencerse que es lo correcto, ¿sí? Nos muestra el proceso y la gestación del pecado y el desprecio en muchos casos a la bondad de Dios y la consecuencia, obviamente, al ser desobediente a su mandato. Y en estas dos acciones las describe de una manera clara. El verso 12 dice, si no se arrepiente. La primera de ellas es el arrepentimiento, arrepentido o atrapado. El arrepentimiento, si una persona no se arrepiente, continúa exponiendo el obrar de Dios en su justicia. No hay perdón sin arrepentimiento. Allí en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro está predicando en el templo de la Hermosa y él dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es lo único que permite al ser humano alcanzar la salvación luego de
haberse arrepentido, confesar a Dios sus pecados y de esa manera puede conocer la paz, el perdón y la promesa de la vida eterna. También nosotros nos encontramos en 2 Pedro capítulo 3, donde habla de la importancia del arrepentimiento. Qué casualidad, segundo sermón de Pedro, arrepentíos y convertíos. Segunda carta de Pedro, despidiéndose, capítulo 3, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero es el verso anterior. A ver, sí. 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El arrepentimiento es fundamental. Es algo que muchas veces o en muchos lugares se está quitando de la predicación del Evangelio, cambiando la palabra arrepentimiento por una acción, ¿sí?, de pedirle a Dios. No hay manera de que pidan a Dios algo, que repitan una oración si no hay arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento genuino para que el alma sea salvada. Él escucha, ¿dónde habita Isaías? Él decía, yo soy el Dios que habita en la eternidad, pero también habitaré en el corazón quebrantado, arrepentido. Allí el arrepentimiento es fundamental. Ni una mano levantada, ni una oración repetida, ni un pedido sirve de nada si no hay arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de paz. Dios, habiendo pasado por alto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más capítulos adelante, dice, los tiempos de este vuestro desconocimiento, vuestra ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Ese es el mandato de Dios. No es un llamado, no es una invitación. Pablo, cuando utiliza la expresión os rogamos, pero ¿qué dice? Nos olvidamos de esa frase. Muchos dicen, bueno, hay que convencer, porque tenemos que rogar que se arrepientan, que se conviertan. Pero dice, no que Dios lo pida, sino dice, como si Dios lo pidiese. No es que Dios ruega. Dios estableció un antes y un después de la cruz para que todo al que se acerque a Él arrepentido de sus pecados y clame por perdón tenga una vida transformada. Tenga una vida transformada. El arrepentimiento es algo que transforma para salvación, pero también me transforma para santidad. Porque no hay manera de cambiar mis hábitos sin arrepentimiento. Es que arrepentirse, metanoia en el original, es dar un giro. Voy hacia el norte, no voy más hacia el norte, voy hacia el sur. Eso es arrepentirse. Es no volver a andar por el camino que ya anduve. Es enfocarme hacia un nuevo horizonte, es tener los ojos puestos en Jesús, entendiendo que Él es el autor y el consumador de la fe, como dice en Hebreos 12. Eso es arrepentirse. Y el arrepentirse en aquellos que somos hijos de Dios cuando hemos caído o cuando hemos pecado, implica exactamente lo mismo, darle la espalda a ese hábito, a esa costumbre, a ese pecado con el que estoy luchando para enfocarme en la santidad, en que Él me transforme, en que Él me mejore, en parecerme cada día un poco más a Él. Hay seguro castigo para el impío, pero hay segura contención para los justos.
Y queridos hermanos, cuando nosotros hemos caído siendo hijos de Dios, hay segura contención. Él nos atiende, Él nos restaura, Él nos consuela, Él nos encamina, Él nos perfecciona a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pero también habla de aquellos que están atrapados. Fíjense el verso 14. He aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, su agravio caerá sobre su propia coronilla. Conciben el mal, cavan fosas profundas, caen en la trampa, mienten, se les cae sobre la cabeza. Y es algo que la misma historia en la palabra de Dios ha quedado reflejado en varias circunstancias. Recuerdan a Amán y Mardoqueo, libro de Esther, capítulo 7. Había levantado una horca para matarlo y fue él el que cayó precisamente en su propio pozo. Daniel, cuando es arrojado al foso de los leones, ¿sí? En el capítulo 6, nada le pasa ni un rasguño, pero aquellos que le acusaron cuando son arrojados, dice que no llegaron al piso y los leones los destrozaron. Él guarda a los suyos, Él libera y protege a aquellos a quienes tiene a su resguardo, pero es inevitable que el impío que cava pozo para que caiga el justo no termine siendo atrapado por lo mismo. Decía el sabio Salomón en Proverbios 26-27, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él volverá. El que cava el foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él volverá. Sí, y es interesante ver cómo el mundo o las personas que no tienen a Cristo en su corazón son atrapados por el mundo. Pero también cómo muchas veces nosotros también hemos sido atrapados por hábitos, por costumbres que continuamos con arrastre y que debemos precisamente liberarnos de ella. Alguna vez leí cuando Lot huye de Sodoma y Gomorra, hay una expresión que me impactó y me quedó grabada y es la que dice, una frase, ¿no? Que dice, Lot se fue de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no se fueron de Lot. Y lo vemos en su historia, lo que sucedió después. Lo que había sembrado en una acción de obediencia a Dios, en realidad más que de obediencia, del cuidado de Dios para con él, termina manifestándose que realmente la cultura, los hábitos de Sodoma y Gomorra estaban sembrados no solamente en él, sino también en sus hijas. Nunca se fue de ellos. Y muchas veces nos pasa eso, hay hábitos, hay pensamientos, hay circunstancias que siguen en nuestra mente y en nuestro corazón y necesitan ser depurados, necesitan ser limpiados, ser quitados de nosotros para que de esa manera podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina el Salmo en el verso 17, perdón, estoy saliendo de una gripe y me mata la garganta. Y el verso 17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David tenía
claro que la adoración y la alabanza a Dios no dependen de la razón humana, no dependen de cuánto yo pueda comprender, pero sí de cuánto yo puedo disfrutar. Y David estaba disfrutando la justicia de Dios. Por eso él dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia. No a mi apreciación de la justicia de Dios, sino a su justicia. Entender que su justicia excede mi propio pensamiento y yo debo someterme a ella de manera indeclinable. Él es el justo, Él es el soberano. Y puede no entenderlo. De hecho, la vida de David fue un no entender muchas veces cómo la justicia y la protección de Dios actuaba. Él fue llevado a los pies de Saúl para calmarlo de sus ataques de ira. Sin embargo, tuvo que huir de Saúl porque en su ataque de ira, en uno de sus ataques de ira, había determinado la muerte de David. Y él sale. ¿Dónde vemos ahí el cuidado de Dios? Y lo vemos a través de aquel que fue su amigo del alma, Jonatán, avisándole las intenciones de su padre. Le vemos preservándole mientras huía y las personas que se le acercaban, que terminaron formando parte de los generales de su ejército, aquellos valientes de David, aquellos que llevaron a toda una nación a la victoria. La alabanza no depende de mi interpretación de la justicia divina, sino de mi sometimiento a la misma. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Daré gracias a Dios porque Él es justo. Y es ese el propósito por el cual nosotros hemos sido alcanzados. Isaías capítulo 43 decía, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, los he llamado, los formé y los hice. El propósito es darle la gloria a Él. Efesios capítulo 1, para gloria hemos sido alcanzados para que seamos para alabanza de su gloria. Y lo menciona en tres ocasiones donde habla del trino Dios, el Dios Padre, diseñó un plan para alcanzarnos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El Hijo lo ejecutó a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y el Espíritu Santo nos ha sellado a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Es ese el propósito, que nosotros le demos la gloria a Dios, que seamos adoradores de Dios. Para eso fue creado el ser humano. Es eso lo que perdió, el disfrute de la presencia de Dios como algo habitual y cotidiano. Y al habernos acercados por medio de la obra de Cristo, permite que nosotros podamos disfrutar anticipadamente lo que será ese tiempo que es confrontado con la realidad de la vida cotidiana. Pero es un tiempo donde la decisión es absolutamente personal, donde nosotros decidimos disfrutar de lo que Él permite o, enojados con Él, alejarnos de Él. Y es interesante lo que decía el profeta Habacuc. Recuerdan allí en el capítulo 3, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya fruto, vamos, le voy a echar la culpa al resfrío, pero no quiero. Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, todas las cosas que ninguno quiere que le sucedan, pero que Dios en su soberanía puede permitirlo. Pero ¿qué dice el profeta? Con todo, yo me alegraré en Jehová. Él me da seguridad. Me gozaré en el Dios de mi salvación.
El que me da seguridad es el que me salvó. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Es el sustentador. Y es el sustentador de manera integral. No solamente es el sustento del cuerpo, del abrigo, es el sustento del alma. Es el sustento de aquel que todo lo llena en todo. Es el sustento de aquel que no nos desampara. Es el sustento de aquel que nos da una segura contención, aún en tiempos de dificultad. Que nos pide que cuando detectemos algún error en nosotros, nos arrepintamos, para que Él pueda obrar y ser transformados cada día y parecernos más a Él. Que cuando llevemos el Evangelio de salvación, confrontemos a las personas con la necesidad de arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. De arrepentirse, de clamar a Dios por perdón para que sus vidas sean transformadas. Y de esa manera la alabanza fluya de manera natural. Decía David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, para que al verlo estos muchos teman y confíen en el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien. Alfredo, ¿querés dirigirnos al Señor en oración para cerrar este momento y ya exponemos los motivos? Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta noche, Señor. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra, hemos podido estudiar en ella. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos una roca fuerte, Señor. Y sabemos que cuando nos acercamos a ti confiados, Señor, tú realmente respondes. Pero también, Señor, sabemos de que hay un juicio, un castigo para los impíos también, Señor. Y como decía Habacuc, podemos estar confiados en ti. Porque aunque todas las cosas que no queremos que suceden, Señor, sabemos que en ti podemos tener una roca fuerte, firme, donde podemos estar asentados. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por el aliento que nos das también, Señor. Y, Señor, gracias por Nelson, por la palabra que le has puesto en su corazón. Y, Señor, que también en nosotros pueda producir fruto. Ahora también dejamos el resto de la reunión en tus manos, luego también cuando nos separemos de nuestros hogares, Señor, que podamos hacerlo y que podamos llegar bien. Dejamos toda esta reunión en tus manos y por cada motivo también, Señor, que sea disponer para que tú estés orando en cada uno de ellos conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, una serie de motivos, comenzando para orar unos por otros, comenzando por los enfermos. Tengamos presente a Daniel Hurtado, su tratamiento, las sesiones de quimio. Tengamos presente a Silvina Cataldi, mi prima. Justamente en este momento ellos están en Buenos Aires y esta noche a las 23:30 tienen que hacerle un estudio. Se extendió un poquito más el periodo que van a estar allí en Buenos Aires justamente para un control extra que quieren hacer sobre el tumor y evaluar varias situaciones, así que oremos por ellos también. A las 23:30 tienen un estudio puntual. Tengamos presente a Pablo Engler, ¿sí?, hermano de Gaby, que también hemos estado orando e informándonos por WhatsApp. Le dieron el alta, así que es motivo para agradecer y seguir orando por su salud. Así también Roxana Vigil, parte del grupo misionero que fue a Santiago del Estero. Avi nos compartió también su estado de salud a lo largo de estos días, y el último parte médico hace no mucho nos mandaron que le dieron el alta, ¿sí? Hoy hace un rato le dieron el alta, así que agradece las
oraciones de la iglesia. Tengamos presente también el Congreso Misionero en Zonas Inhóspitas, que va a estar el 20 de junio, ¿sí? 20 al 22 de junio en Paraná. Oramos por esta actividad. Oremos también por Nelson como misionero, por la obra allí en Colonia Avellaneda. No sé, Nelson, si querés extender algún motivo de oración particular de la iglesia. Ahí va Vicky. Por las semillas sembradas fundamentalmente, si los papás de los chicos que están siendo atendidos, que puedan, que el Señor haga la obra, ¿no? Fundamentalmente eso. Y bueno, estamos, gracias a Dios, ya avanzando sobre las remodelaciones del salón, ya estamos con la luz, así que bueno, esperamos que pronto podamos ya tener ese espacio habilitado y poder trabajar de una manera distinta. Bien, perfecto. Gracias, Nelson. ¿Algún motivo más, hermanos, para poder orar unos por otros y separarnos? Oremos por la iglesia, por los ministerios, por las actividades en vidas, ¿sí? Por la palabra sembrada, así como decía Nelson, también acá localmente. Y en simultáneo allí en el anexo, el Aarón Castellano, ¿sí? El trabajo en vidas. Si no hay más motivos, nos separamos y nos despedimos hasta la próxima reunión. Siempre habla